Solo un minuto. Bueno, creo que ya podemos ir comenzando. Bueno, buenas tardes con todos. Siguiendo los eventos RIDEC, nuestra serie de charlas de Explorando Ciencias, como nuestra primera exposición de agosto, tenemos al profesor, al doctor José Arbañil, con nosotros, que nos va a hablar sobre modos de pulsaciones de fluidos de estrellas extrañas en espacios-tiempos de altas dimensiones. El profesor, para hablar un poco de él, es licenciado en la Universidad Nacional del Callao, realizó su maestría y doctorado en la Universidad del ABC en Sao Paulo, en Brasil, y siguió con una posición postdoctoral en el Instituto Tecnológico de Aeronáutica, también en Brasil. Actualmente el profesor es investigador senior en la UPN, Universidad Privada del Norte, y es docente a tiempo parcial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Alexis? Buenas tardes con todos. Bueno, antes de todo quisiera agradecer a RIDEC por esta invitación. Bueno, hoy voy a hablarles sobre los modos de pulsación de fluido de estrellas extrañas en altas dimensiones. ¿Ok? Eh, Muy bien, vamos a ver qué es lo que vamos a ver ahora en esta presentación, ¿no? Vamos a ver una breve introducción, vamos a hablar sobre estrellas compactas, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre configuración de estructura estelar, cómo se estudia estos puntos a partir del punto de vista teórico, de estabilidad radial de estrellas compactas. Después vamos a ver sobre los modos de pulsación de fluido provenientes de estrellas compactas. Después vamos a hablar sobre las estrellas extrañas en altas dimensiones. Vamos a motivar el trabajo de por qué se está realizando este estudio. Vamos a hablar sobre la configuración de estructura estelar de estos objetos, su estabilidad radial, y finalmente los modos de pulsación de fluido provenientes de estos objetos. ¿Ok? Y finalmente vamos a concluir el trabajo, la presentación. Muy bien. Vamos con la primera parte entonces. Eh, para hablar un poco sobre lo que qué es una estrella compacta, para tener claro y para que se entienda de forma apropiada la presentación que se está haciendo ahora, ¿no? Para comenzar, una estrella, bueno, bueno, todo comienza como una nube estelar, ¿no? Una nube de gas. Y debido a las fuerzas de la gravedad, estas nubes de gas comienzan a juntarse y comienzan a formar lo que es una estrella, ¿no? Puede ser una estrella, por ejemplo, como el Sol, o unas estrellas mucho más masivas, ¿no? Evidentemente, en estos objetos, en estas estrellas, sucede pues, ciertos acontecimientos dentro de ellas y, bueno, y la pueden llevar a convertirse, por ejemplo, en una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro. Todo va a depender de la cantidad de masa que contenga este objeto, esta estrella, ¿no? Ahora, estos objetos, estos tres últimos mencionados, como las enanas blancas, las estrellas de neutrones y los agujeros negros, son llamados como estrellas compactas, ¿ok? Pero, por ejemplo, una estrella compacta es una estrella que tiene mucha masa en un volumen muy pequeño, ¿ok? Un ejemplo de estrella compacta sería una estrella con un radio de 10 kilómetros que contenga 2 veces la masa del Sol, ¿no? O en otras palabras, para esclarecérselo así, es como decir que en Caraballo entraran, que en Caraballo entraran solamente en Caraballo entraran 2 masas solares. ¿Entienden? Esa es una estrella compacta.
Muy bien, acuérdense, es una estrella compacta, una estrella con mucha masa, pero con poco volumen. Entonces, ¿cómo se estudian estos objetos? Bueno, se estudian de la manera eh, observacional, a través de la detección, y se estudian a través de la física teórica, utilizando las ecuaciones de nuestro maestro Yoda, ¿no? ¿Quién es? Albert Einstein. Utilizamos sus ecuaciones de campo que nos dejó, o también a través de las extensiones de la relatividad general. Muy bien. En el primer caso, en el caso de la observación, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, tenemos grandes resultados que se han obtenido, por ejemplo, dentro de estos últimos, la foto del agujero negro, ¿no? Que fue publicado en Astrophysical Journal el año pasado. Tenemos otros eventos, por ejemplo, el, el merger de agujeros negros, ¿no? Que fue publicado en Physical Letter, ¿no? O las ondas gravitacionales, por ejemplo, provenientes de un sistema binario de estrellas de neutrones, ¿no? Que también fue publicado en Physical Review Letters hace 3 años. Muy bien. Pero existe el otro lado también, existe lo que es el lado teórico. El lado teórico se puede realizar, bueno, colocando hipótesis a, a las estrellas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se puede tomar que esta estrella es estática, pues se puede decir que está rota lentamente, que rota rápidamente, ¿ok? Se puede decir que tiene simetría axial, ¿no? Y etcétera. O se puede hacer ciertas suposiciones o ciertas hipótesis sobre el fluido que está contenido dentro de estos objetos compactos. Por ejemplo, si bien se puede considerar que esta estrella está compuesta, por ejemplo, por un fluido incomprensible, bueno, yo sé que de repente no es es muy ideal esta consideración, ¿no? Un fluido incomprensible es un fluido con densidad constante, por ejemplo, el agua es un fluido incomprensible porque no se puede comprimir, ¿no? O se pueden hacer hipótesis, digamos, algo más cercanas a la realidad. Por ejemplo, se puede considerar que estas estrellas tienen materia hadrónica o materia extraña, o etcétera. ¿Ok? Muy bien. Pero cuando estudias estas estrellas desde el punto de vista teórico, estos estudios los puedes encontrar en distintas bibliografías. Por ejemplo, tenemos libros altamente conocidos como Gravitation and Cosmology, Compact Stars de Glenn Denning, ¿no? Los libros de Shapiro and Turtowski, o tenemos los artículos más nombrados en esta área, ¿no? Los primeros artículos donde fueron analizados, por ejemplo, la estructura estelar o eh, la estabilidad radial, o algunos artículos, por ejemplo, donde fue analizado eh, estas pulsaciones de fluido de estrellas, ¿no? Ahora, ahora bien, ¿qué es la estructura estelar, no? La configuración de estructura estelar es, por ejemplo, es analizar la masa de una estrella, el radio de una estrella, quizás el redshift de esta estrella, ¿ok? De repente a través de esta configuración estelar puedes analizar la compacticidad de esta estrella, qué tan compacta es, ¿no? Estos factores son importantes para en los análisis que se realizan a los objetos compactos. Y, es, y estos análisis se realizan a través de las ecuaciones de estructura estelar, que son esta primera, que es conocido como la ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkov o como o la ecuación hidrostática. Y esta ecuación, que es un tipo, una ecuación de continuidad de la masa. Estas dos ecuaciones se obtienen utilizando las ecuaciones de campo de Einstein, considerando, por ejemplo, que el fluido contenido dentro de estos objetos compactos es su fluido perfecto, ¿no? Y considerando que la estrella en sí, tiene una simetría esférica. Si yo estoy considerando que la estrella tiene una simetría esférica, por lo tanto, la estrella es estática. ¿Ok?
Y evidentemente estas ecuaciones se resuelven considerando unas condiciones iniciales para la presión y la densidad de energía y, y para la superficie. Sería una condición de contorno. La superficie de la estrella es encontrado cuando la presión del fluido es igual a cero. ¿Ok? Evidentemente tiene que ser igual a cero porque después de la superficie no hay más fluido, ¿no? Acá en estos casos se está considerando que la constante gravitacional y la velocidad de la luz son iguales a 1. En pocas palabras, estamos utilizando unidades geométricas. ¿Ok? Estas ecuaciones se pueden resolver a través del método de Runge-Kutta de cuarta orden. Fácilmente se puede hacer. Y tú puedes encontrar a través de estas ecuaciones la masa de una estrella, el radio de una estrella, como ya les había comentado, el redshift, la compacticidad de estas estrellas. Evidentemente que para que esto sea posible tienes que definir una ecuación de estado. Una ecuación de estado es una relación entre la presión del fluido y la densidad del fluido, ¿no? Al momento de definir la ecuación de estado, acá ganas una ecuación más, ¿ok? Entonces, como tiene tres variables, tienes tienes presión, masa y listo. Y densidad, tienes tres variables, tienes tres ecuaciones, entonces es posible resolverlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso se está considerando una ecuación de estado para una estrella de neutrones, que es la línea llena, o una ecuación de estado para una estrella de quark. Y vemos estos resultados. Acá, por ejemplo, podemos analizar la masa de la estrella y el radio de la estrella, ¿no? En este primer caso tenemos, por ejemplo, vemos la estrella que crece de derecha a izquierda, ¿no? Vemos que la masa de la estrella crece cuando el radio vaya cayendo. En estos casos, por ejemplo, tenemos que el punto máximo de esta curva está está en alrededor de dos masas solares y alrededor de 10 kilómetros de radio. Entonces, esa es una estrella compacta. Alguna cosa similar sucede para lo que es una estrella extraña, que es justamente esta parte hasta acá. De acá, esta parte que está acá, hacia arriba. Esta es una curva característica de las estrellas extrañas. ¿Ok? Entonces, al principio vemos que las estrellas extrañas y las estrellas de neutrones podrían tener al principio la misma masa y el mismo radio, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿para qué se estudia la estabilidad radial de estos objetos compactos? Si bien, si bien ustedes pueden analizar la estructura no significa que sean estables estas estrellas, ¿ok? Pues simplemente que obtienes configuraciones, nada más, configuraciones de equilibrio. Pero si tú perturbas estos objetos compactos, pueden perder la estabilidad. Entonces es importante analizar estas estabilidades para ver si es posible o es viable algún estudio, por ejemplo, de ondas gravitacionales o de pulsaciones de fluido provenientes de las estrellas. ¿Por qué? Porque solamente puedes analizar una onda gravitacional, por ejemplo, una pulsación de fluido de una estrella que es estable. De las inestables no te sirve porque no existe, ¿no? Entonces, esta estabilidad radial se analiza a través de las ecuaciones de Chandrasekhar, ¿no? Él las demostró, fue el primero en desenvolver estas ecuaciones en 1964 y su trabajo fue publicado en Astrophysical Journal, ¿ok? ¿Qué es lo que él hace? Él perturba radialmente eh, con, el fluido, perturba, por ejemplo, el, el espacio-tiempo y comienza a analizar y solamente considera los términos de primera orden y algunos términos de segunda orden los coloca para cero. Entonces, y él con estas consideraciones consigue encontrar estas relaciones que nos sirven para analizar la estabilidad radial de las estrellas. Evidentemente, estas también se pueden resolver considerando unas condiciones en el centro y una condición de frontera en la superficie. ¿Ok? De una manera similar a como se resuelven las ecuaciones de estructura estelar, las ecuaciones de estabilidad radial se resuelven también utilizando el método de Runge-Kutta, ¿ok? Y el método de Schutting. El método de Schutting es un método que
Al principio tú colocas un valor para este omega que está aquí, quien es el que te va a decir si la estrella es estable o no es estable. Cuando ese omega cuadrado es positivo, significa que tenemos estrellas estables. Si ese omega cuadrado es negativo, tendríamos estrellas inestables. ¿Ok? Entonces, las primeras ecuaciones que he presentado de estructura estelar y las ecuaciones de estabilidad radial se resuelven de manera acoplada. ¿Ok? Porque las primeras ecuaciones te dan, por ejemplo, valores de la presión, valores de la densidad, valores de la masa, y tú puedes utilizar esos valores para poder resolver estas ecuaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al momento de resolver esas ecuaciones, pues, también podemos obtener el valor de omega. No, obtenemos el valor de omega, como les había comentado, ¿no? Y el valor de la masa, evidentemente, se obtiene de las ecuaciones de estructura estelar, y a partir de estas dos ecuaciones podemos analizar la estabilidad de las estrellas. Como les había comentado al principio, ¿cómo sabemos que la estrella es estable contra pequeñas perturbaciones radiales? Entonces tenemos que ver que el omega cuadrado sea positivo, cuando el omega cuadrado es menor que cero y es inestable. Muy bien, en este primer caso, por ejemplo, tenemos el estudio realizado por estos autores, Gondek, Hansel y Sunik, en 1997, donde analizan la estabilidad radial de estrellas de neutrones. Claro, evidentemente en este caso hacen distintas consideraciones, por ejemplo, que la estrella de neutrones tenga un núcleo de una forma, que tenga una crosta de una forma, ¿ok? Y en este segundo caso es analizado estrellas extrañas. Como pueden ver, la estrella extraña, puramente extraña, con una estrella con una estrella puramente extraña, eh, tiene una característica así, miren, comienzan a caer y el omega va para cero en la masa máxima. Evidentemente, en este caso se consideró una ecuación de estado para bajas energías, para bajas densidades, ¿ok? Por eso que ven estas curvas características de abajo hacia arriba, las que están acá, ¿ok? Entonces, acá en estos casos también se está analizando solamente estrellas estables. Muy bien, una vez que ya sabes qué estrellas son estables, entonces es posible analizar las pulsaciones de fluido. ¿Qué diferencia tienen con ondas gravitacionales? Es muy sencillo. Las ondas gravitacionales, bueno, por ejemplo, para estudiar ondas gravitacionales de punto de vista teórico, tienes que perturbar de una manera no radial el espacio-tiempo, ¿cómo se llama? La ecuación de estado, eh, y decir, todo el sistema, ¿ok? Y bueno, operas y vas a encontrar las ecuaciones de pulsación no radial. ¿Ok? Ahora, ¿qué parte del estudio de la pulsación no radial te da las ondas gravitacionales? Voy a retroceder un poco, ¿ya? Para que entiendan. Cuando tú perturbas esta métrica de forma no radial, entonces las ondas gravitacionales son las perturbaciones en el espacio. Entonces las perturbaciones hacia la métrica son las que te dan las características de las ondas gravitacionales. En nuestro caso, en este estudio, vamos a considerar que esta perturbación es igual a cero. ¿Ok? Esa perturbación igual a cero se conoce como el método de Cowling. ¿Ok? Y es el método que vamos a aplicar ahora. No vamos a considerar ondas gravitacionales, solamente las pulsaciones provenientes de las perturbaciones del fluido. ¿Ok? Como ya les comenté, las ondas gravitacionales solamente se obtienen a partir de la perturbación de la métrica. Entonces es una cosa que nosotros no estamos considerando. Muy bien. Entonces, estas pulsaciones de fluido se resuelven, se obtienen o se analizan a través de estas ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Estas se obtienen de una manera similar a como se obtuvieron las ecuaciones de pulsación radial, pero en este caso se perturba de manera no radial las variables del espacio y las variables del fluido. ¿Ok? Muy bien. Y evidentemente estas se resuelven teniendo unas condiciones de contorno. Ahora, estas ecuaciones se resuelven de manera acoplada a las ecuaciones de estructura estelar, a las primeras ecuaciones.
Y ¿por qué? Porque necesito calcular cuánto es la presión, cuánto es la densidad, cuál es la coordenada radial. Este omega no es el mismo omega que hemos visto en el estudio de estabilidad radial. Este omega es un omega que me va a determinar los modos de pulsación de fluido provenientes de estrellas compactas. Este L son los provienen de los armónicos esféricos. ¿Ok? Bueno, y listo. Y este phi, por ejemplo, este phi y este lambda, pues provienen de, de la métrica considerada para nuestro estudio. ¿Ok? Muy bien, entonces resolviendo estas ecuaciones, por ejemplo, acá tenemos un autor que es Otani, Yasutaki, Maruyama y Tatsumi, analizaron las pulsaciones de fluido provenientes de estrellas compactas, ¿no? Específicamente para estas ecuaciones de estado, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos que ellos analizan los modos F, los modos P. Los modos F y los modos P son, bueno, los modos F están relacionados netamente con el fluido de la estrella, y los modos P están relacionados con las presiones que están dentro de esta estrella. ¿Ok? Muy bien. Es algo similar, bueno, yo lo puedo asemejar más o menos a lo que se ve en Física 2 cuando comiences a estudiar un movimiento armónico simple, por ejemplo, donde comienzas a analizar el valor de la frecuencia, ¿no? El valor de omega. Es algo similar, pero este es para el caso de relatividad. ¿Ok? Vamos a ver un poco sobre lo que es el trabajo. Primero, ver lo que es estrellas extrañas en altas dimensiones, ¿no? ¿Por qué considerar altas dimensiones? Porque, bueno, a altas energías, la teoría de la relatividad general, bueno, no funciona muy bien, ¿no? Entonces, debido a esto, se busca una nueva teoría de la gravedad cuántica, ¿ok? Bueno, si bien no es la más aceptada, hay una candidata bastante fuerte para una teoría de gravedad cuántica, que es la teoría de cuerdas, ¿no? Esta teoría, bueno, en esta teoría se remueven infinitos que surgen, por ejemplo, en el intento de unificar las, eh, las fuerzas de la naturaleza. ¿Ok? Pero hay un precio a pagar que siempre, por ejemplo, en esta teoría de cuerdas, se considera que existe dimensiones extras, ¿no? Bueno, nosotros no estamos analizando nuestro trabajo desde el punto de teoría de cuerdas, simplemente estamos haciendo un acoplamiento bastante simple, ¿no? Entre lo que es el espacio y la gravedad. ¿Sí? ¿Ok? Em, Ahora, otra cosa que nos motiva, por ejemplo, es de repente analizar futuramente las ondas gravitacionales, y de repente esto de acá nos podría dar alguna señal de que si existe o no existen dimensiones extras. Bueno, hay implicancias em, hay algunos estudios que han sido realizados considerando dimensiones extras. Por ejemplo, tenemos en la teoría newtoniana, por ejemplo, tenemos que fue analizado enanas blancas en altas dimensiones. En este estudio, por ejemplo, se encuentra que las enanas blancas en altas dimensiones son inestables, por lo tanto no existirían. ¿Ok? Pero en el contexto de relatividad general, fue analizado las configuraciones de equilibrio en objetos compactos, la estabilidad radial de estrellas compactas, en este caso de estrellas extrañas. Por ejemplo, el año pasado analizamos conjuntamente con unos colegas que algunas estrellas, por ejemplo, como las estrellas extrañas en altas dimensiones, son estables ante pequeñas perturbaciones radiales. Entonces, si son estables, podría de repente analizarse las pulsaciones de fluido de estas estrellas, o de repente en altas dimensiones, o de repente sus ondas gravitacionales, ¿no? De repente este estudio teórico podría servir, ¿no? Para ver, pues, o podría ayudar en la búsqueda de responder si existen o no existen dimensiones extras. ¿Ok? También se han analizado estrellas,
el colapso gravitacional de otros objetos compactos y algunas propiedades de agujeros negros de dimensiones. De manera similar a como fue analizada la estructura estelar de objetos compactos, se analiza la estructura estelar de estrellas extrañas en altas dimensiones, ¿no? En este caso se fue generalizado eh, las ecuaciones de estructura estelar para el caso de dimensiones, ¿no? Donde P de GD está relacionado con la presión y la densidad del fluido respectivamente. M es la masa, GD es la constante gravitacional en dimensiones. ¿Ok? SD-2 está relacionado con el volumen de la esfera de radio unitario. Y acá tenemos las condiciones de contorno, las condiciones iniciales y las condiciones de frontera. ¿Ok? Evidentemente acá generalizamos la ecuación de campo de Einstein. Como les había comentado desde un comienzo, este es un estudio donde estamos haciendo un acoplamiento bastante simple entre la gravedad y los espacios-tiempos en alta dimensión. Muy bien, acá consideramos una ecuación de estado, que es la ecuación de estado para estrellas extrañas, que dentro de las más usadas tenemos la ecuación de MIT-Bag Model, ¿no? Que está dado por esta relación, si tú colocas d igual a 4, sería un tercio de la densidad menos 4 veces la constante de Bach, ¿no? Entonces, esta ecuación de estado es utilizada para, para estrellas extrañas y acá se está considerando que las partículas en estas estrellas son no masivas. ¿Ok? Muy bien. Como pueden ver, por ejemplo, en este caso de la ecuación de estado, que está en unidades de megaelectronvoltios por Fermi al cubo, vemos que, por ejemplo, la presión comienza a decaer, comienza a decrecer cuando la dimensión va aumentando, y esto claramente se puede ver justamente en esta relación, ¿no? Mayor dimensión, por lo tanto, menor presión. Eso es lo que nos está queriendo decir esta ecuación. Acá, por ejemplo, habíamos analizado, estos son unos resultados del año pasado, que ya fueron publicados. Acá se está analizando lo que es la masa del objeto, pero estas son en unidades de kilómetros por 10⁻², por la densidad de los objetos de las estrellas extrañas, ¿no? Y estos puntos me representan los puntos de masa máxima. Y no solamente eso, vamos a ver en breve que en estos puntos de masa máxima es donde el ómega de la estabilidad radial es igual a 0. Lo que me va a indicar es que, por ejemplo, los objetos compactos del punto hacia la izquierda son estables y del punto a la derecha son inestables. Lo mismo sucede en cada uno de estos casos. ¿Ok? Es que eso quiere decir, por ejemplo, para mí sería interesante analizar las estrellas que están del punto a la izquierda porque son estables. Entonces podría de repente analizar futuramente sus ondas gravitacionales o, como en este caso, analizar las pulsaciones de fluido provenientes de ellas. Del punto a la derecha son interesantes para los estudios de colapso gravitacional, por ejemplo, ¿no? Porque tú desearías ver, por ejemplo, en qué se convertiría, en qué cosa se convertiría esta estrella que es inestable. No se sabe. Sería un estudio bastante importante. Claro que se estudia poco este colapso gravitacional debido a la dificultad en los códigos a ser realizados. Ok, acá tenemos otra curva de que es masa por el radio. Como les había dicho al comienzo, esta curva es característica en estrellas extrañas, donde este punto nuevamente te indica el punto de masa máxima. Vemos que cuando yo voy aumentando la dimensión, que es lo que sucede con la curva no pierde la característica de la primera encontrada en 4 dimensiones, ¿no? Muy bien, disculpen. Ahora, por ejemplo, si yo deseo analizar la estabilidad radial de estas estrellas, un caso que ya hemos estudiado el año pasado, simplemente generalizamos las ecuaciones de Chandra para de dimensiones y consideramos la ecuación de estado y analizamos estas estrellas. Como les había dicho al comienzo, desde el punto morado a la izquierda es interesante para nosotros analizar, bueno,
cuando ya les había adelantado, ¿no? Para ver qué estrellas son estables o inestables. Entonces, analizamos todas las estrellas y nosotros encontramos que desde el punto de la izquierda son estables y desde el punto de la derecha son inestables. Entonces, en este caso, por ejemplo, estos son los resultados de las estrellas desde ese punto morado hacia la izquierda. Acá vemos, por ejemplo, que este omega que me indica la estabilidad de la estrella decae con el aumento de la masa, ¿no? Y el omega aumenta cuando aumento la dimensión. Eso significa que mientras mayor sea la dimensión, la estabilidad de la estrella va a ser mayor. Eso quiere decir que el aumento de la dimensión favorece a la estabilidad. ¿Ok? Otra cosa característica es que el perfil de la curva nunca va a cambiar. No cambia independientemente de la dimensión. Muy bien. Otra cosa importante que les debo mencionar es que, por ejemplo, en estos puntos mínimos, donde omega se hace cero, en estos puntos mínimos se encuentra el valor de masa máxima de las estrellas. Eso quiere decir que en este punto mínimo que está acá, está representado por el punto morado en las otras curvas. ¿Ok? Eso quiere decir que estrellas con menor densidad son más estables que estrellas con mayor densidad. Muy bien. Entonces, entonces es interesante analizar estas estrellas porque ya sabemos que son estables, algo que muy poco se encuentra en la literatura, ¿no? Ahora, para analizar las pulsaciones de fluido provenientes de estrellas extrañas, generalizamos las ecuaciones de pulsación no radial. Como les había dicho al comienzo, nosotros no estamos analizando ondas gravitacionales. ¿Por qué? Porque estamos considerando que la perturbación realizada a la métrica es igual a cero. Al momento de considerar esta perturbación igual a cero, esta aproximación se llama aproximación de Coulomb. ¿Okay? Entonces generalizamos las ecuaciones de pulsación, de modos de pulsación, ¿okay? De fluido para esta forma. Donde nuevamente el LT está relacionado con el armónico esférico, D es la dimensión, R es la coordenada radial, mu y lambda está relacionado con la métrica de la estrella. ¿Okay? Muy bien, estos resultados, nosotros conjuntamente con unos colaboradores lo hemos sometido a Física Review Day y estamos a la a la espera de una respuesta. Esperemos que sea favorable. Y lo que hemos encontrado, por ejemplo, analizamos los modos F, ¿okay? Que está relacionado con, bueno, netamente con el fluido de la estrella. Y vemos que, por ejemplo, en 4 dimensiones, vemos que este modo F es casi constante con el aumento de la masa, ¿no? Y la misma característica sucede para cuando comienza a aumentar las dimensiones, ¿no? Que hay una constancia entre los primeros puntos del modo F. Otra cosa importante analizar es que, por ejemplo, que este modo F comienza a crecer con el aumento de la dimensión hasta D igual 6, hasta 6 dimensiones, que está representado por los puntos azules. Para dimensiones mayores, el modo F comienza a decaer con el aumento de la dimensión. Y eso está relacionado con el volumen de la esfera unitaria en D dimensiones. Cuando ustedes analizan el volumen de la esfera unitaria en D dimensiones, ven, por ejemplo, que cuando aumenta la dimensión, el volumen de la esfera unitaria comienza a crecer hasta D igual a 6, y para mayores dimensiones, este volumen comienza a caer. ¿Okay? Muy bien. Ahora, esta constancia en el modo F, casi en todos los casos, está relacionado se parece mucho al modo F encontrado para estrellas incompresibles o estrellas con densidad homogénea en el régimen newtoniano. ¿Ok? Muy bien. También hemos analizado los modos P, que ya les había comentado que están relacionados con las presiones dentro de los fluidos, ¿no? Y contra la masa, esta es masa, pero en kilómetros por D a la menos 3, de distintas estrellas, de estrellas extrañas en diversas dimensiones.
En este caso vemos que el modo F crece, por ejemplo, con la dimensión. Oye, disculpen. El modo F comienza a crecer con la dimensión 1 y 2, que la característica de la curva no se pierde con el aumento de las mismas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿qué podemos concluir sobre la presentación? Bueno, que es observado que los modos F, por ejemplo, ya les había comentado que son casi constantes en todos los casos, ¿no? De repente en el rango de algunos rangos de las masas totales encontramos que el modo F, el modo de la frecuencia F, fueron determinados el máximo valor de modo F fue determinado en D igual 6 dimensiones, como ya les había comentado. Esto se debe a que el modo F está relacionado con el volumen de la esfera unitaria, y un volumen de la esfera unitaria de dimensiones es encontrado su máximo valor en D igual a 6, ¿no? Para un rango de masas totales, por ejemplo, encontramos que la frecuencia en modo F puede cambiar significativamente con el aumento de D. Es justamente lo que habíamos visto hace 2 slides, ¿no? Quizá para mayor precisión acerca de los modos del fluido, eh, eh, quizá podremos realizar un estudio futuro considerando las perturbaciones de la métrica. ¿Ok? Como nosotros estamos considerando que la perturbación de la métrica es igual a cero, entonces esta aproximación, como ya les había comentado, no da ondas gravitacionales. Uno y dos, de repente nos da un resultado menos certero, de repente si consideramos un modelo más completo. Pero la diferencia entre los métodos considerados en este trabajo, eh, que con los resultados que podrían encontrarse considerando esta perturbación de la métrica, los resultados varían entre 10 a 20%. ¿Ok? De repente más futuramente podríamos considerar en el interior de la estrella un gauge de Rayleigh-Wheeler, por ejemplo, para un espacio de dimensiones. Bueno, y a partir de esto podríamos investigar ondas gravitacionales provenientes de estrellas compactas y de altas dimensiones. ¿Ok? Bueno, gracias chicos. A ver, espero las preguntas entonces. Alexis. Genial, profesor. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a leer las preguntas que se han hecho durante la charla. Si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat del live. Martín Arteaga pregunta, ¿el fluido que se modela es un fluido relativista, cierto? También Claro. pregunta, estas condiciones de estabilidad, bueno, son dos preguntas juntas, ¿estas condiciones de estabilidad de objetos compactos funcionan en dimensiones diferentes a 4 de igual manera? Claro, a ver, pero de estabilidad radial se refiere, ¿verdad? Sí. Ya, bacán. Entonces lo que vemos en estos casos, a ver, ¿dónde estamos? Acá. Acá en estos casos, por ejemplo, simplemente lo que hemos hecho es hemos generalizado tanto la ecuación de campo como la ecuación como la métrica, ¿no? Y hemos seguido los mismos pasos que Chandra. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es generalizar todos los resultados que ya existen. Entonces, como se puede ver en estas curvas que representan la estabilidad radial, los perfiles encontrados para dimensiones superiores a 4 son similares a los encontrados para d igual a 3, d igual a 4, disculpa. Entonces, bueno, en este caso y en este modelo sí funciona. No sé, no sabría decirte, por ejemplo, si yo considero una estrella que es rota, lentamente o rápidamente, si analizo la estabilidad radial en estos casos, este método va a funcionar. Eso no sabría decirte. Pero a principio yo creo que sí funcionaría. Perfecto. Ujú, Profesor, yo tengo una pregunta. ujú. Quería consultarle, ¿cómo es que se codifica esa información de tener una estrella con material extraño, una estrella extraña, en las Em, ecuaciones? no, lo que pasa es que quien te va a determinar cuál es la característica de tu fluido es tu ecuación de estado, ¿no? Vamos atrás, ¿no? Acá, por ejemplo, acá vemos esta tensor de energía momento, ¿no?
Y acá tenemos densidad y presión. Entonces, acá tú necesariamente para resolver esta ecuación o consideras que la densidad es constante o das o entregas una relación entre la presión y la densidad. Pero para eso, si tú entregas así una relación entre ellos, vas a estar hablando sobre cuál es la característica del fluido dentro de una estrella, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede. Ahora, en este caso, nosotros estamos considerando que la relación entre estos dos, entre la presión y la densidad, está dado por este caso, que sería en D en 4 dimensiones, que sería la ecuación de MIT, presión igual a 1/3 de la densidad por 4 veces la constante de Bach, ¿no? Ujú. Y esa constante de Bach nosotros consideramos 60. Un cierto rango para esa constante de Bach y cada valor significa una cosa distinta. Ujú. Paul Jurado nos pregunta, ¿por qué el aumento de dimensiones favorece a la estabilidad? Bueno, debe estar relacionado seguramente con la gravedad, ¿no? De repente tienes una estrella más estable. ¿Dónde está? Ok. ¿Dónde estás? Un ratito. Sí, sí. Es que, bueno, acá es difícil verlo. Mm, Bueno, debe estar relacionado directamente con lo que es la gravedad. Ujú. Ahora, acá no te estoy diciendo que en este caso, por ejemplo, si aumento la dimensión significa que esta línea en rojo tenga más masa que la línea en negro. No es así. Porque para determinar la masa en masas solares o en kilogramos, como desees, tienes que considerar una longitud de la cuerda. Y generalmente la longitud de la cuerda es muy chiquita. Por lo tanto, si es muy chiquita, la masa de la estrella va a correr hacia la izquierda. Significa que la masa en 4 dimensiones va a ser mayor que una dimensión superior. ¿Entiendes? Jorge Luis Medina nos pregunta, ¿estas estrellas que se han estado analizando presentan simetría isotrópica? ¿Son isotrópicas o anisotrópicas? No son anisotrópicas. Cuando tú quieres analizar una estrella con anisotropía, por ejemplo, estamos acá analizando un fluido perfecto, ¿no? Y esto se puede ver acá. Cuando tú quieres analizar una estrella con anisotropía, tú le adicionas el término anisotrópico a esta tensión de energía, ¿no? Por ejemplo, la anisotropía puede venir, por ejemplo, del tensor de Maxwell, por ejemplo. Si lo adicionas acá, eso va a generar una anisotropía o cualquier otro valor. Claro, en algunos casos la anisotropía surge de manera natural, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando tú analizas estrellas bosónicas, nace de manera natural, pero en otros casos no es que imponga, sino es que consideras que esa anisotropía viene dado por algún factor X que está dentro de la estrella, ¿no? Puede ser por corte, cizalladura, viscosidad, etcétera. Entonces eso te va a producir una anisotropía. Pero en este caso, digamos que es un modelo bastante simple, yo lo considero así, porque se puede hacer más complejo. No, por ejemplo, considerando anisotropía dentro del mismo tensor de energía momento. Ujú, Perfecto. ujú. No sé si habrá alguna pregunta adicional. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla en el chat ahora. Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Muchas gracias otra vez, profesor, por su exposición. Muchísimas gracias por apoyarnos al grupo RIEC. Invitamos a que el público, por favor, nos acompañe. Las siguientes semanas también tenemos exposiciones. Muchísimas gracias, profesor. Ya, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias. Ya, chao, chao.